pandillas son un fenómeno social muy arraigado en la cultura salvadoreña. Entonces sabemos que la gente que se beneficia directamente de esto, de manera lucrativa, son personas que tienen empresas de seguridad, los políticos que piden dinero, las personas. Que la motivación central de la emergencia es consolidar una política de seguridad que en la actualidad se traduce en la detención arbitraria de más de 89.000 personas. Esa es nuestra medalla de honor. Si somos el país con más presos por habitante es porque fuimos el único país con la valentía de no dejar a ningún asesino suelto. Lo que ellos llaman crisis humanitaria en sus hoteles de 5 estrellas, nosotros lo llamamos justicia en nuestras calles de tierra. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El informe de este grupo concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad. El informe identifica 2 ataques que son distintos porque están conectados. El primero, dirigido contra miembros de la pandilla o personas percibidas como tales, y el segundo, contra opositores o personas también percibidas como tales. Y ambos incluyen similares actos inhumanos: detenciones arbitrarias, tortura, muerte bajo custodia. Cadáveres de 8 trabajadores de una empresa de electricidad que realizaban labores de mantenimiento cerca de donde fueron asesinados. Si estos expertos tanto aman la humanidad, ¿por qué no fueron capaces de escribir ni siquiera un folleto de 10 páginas cuando las pandillas violaban niñas, desmembraban jóvenes y enterraban salvadoreños vivos durante 30 años de oscuridad? La respuesta es obvia. La paz de El Salvador no es su negocio. Escúchame bien, lo que estás a punto de ver no es solo un documento académico de una oficina aburrida. Es el intento más descarado, frontal y peligroso de la élite globalista por entregarle de nuevo las llaves de tu casa a los asesinos. Estos supuestos expertos internacionales se han reunido en las sombras de la burocracia para decirte a ti, salvadoreño, que finalmente duermes tranquilo, que la paz que vives hoy es un crimen de lesa humanidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta bajeza? Mientras tú celebras que tus hijos pueden jugar en el parque sin el temor de no volver, este panel de oro financiado por los hilos del poder internacional están trabajando horas extra para que los 89.000 pandilleros que hoy están tras las rejas vuelvan a la calle a cobrar la renta, a quitarte tu negocio, a sembrar el terror. Es una locura absoluta, pero aquí no nos andamos con vueltas. En este video vamos a desmantelar esta mentira pieza por pieza. Vamos a exponer los nombres, las caras y los intereses y qué hay detrás de este ataque a nuestra soberanía. Porque la libertad no es una concesión graciosa de una ONG que es financiada o un favor de un burócrata abusivo. La libertad es el derecho biológico de vivir sin que un criminal te ponga una pistola en la cabeza. Quédate hasta el final porque lo que hemos investigado te va a demostrar que esto no es justicia, es una emboscada. Entonces sabemos que la gente que se beneficia directamente de esto, de manera lucrativa, son personas que tienen empresas de seguridad, los políticos que piden dinero, las personas que hacen periodismo, que siguen haciendo noticias. Sabemos de que hay muchas personas que les conviene que continúe eso. No estoy diciendo... Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Que la motivación central de la emergencia es consolidar una política de seguridad que en la actualidad se traduce en la detención arbitraria de más de 89.000 personas. ¿Quiénes son realmente estos expertos que pretenden darnos lecciones de moral? El Grupo Internacional de Expertas y Expertos, GIPES, presentó en marzo de 2026 un informe que califica formalmente la política de seguridad de El Salvador como un sistema de crímenes de lesa humanidad. Este documento está respaldado por la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, entidades con vínculos documentados a redes de financiamiento internacional.
Escucha esto. ¿Quiénes son estos jueces del mundo que se creen con el derecho de decirnos cómo protegernos? Mira los nombres que aparecen en la portada. Gino Costa, Santiago Cantón, gente que ha pasado décadas saltando de una fundación a otra, viviendo de presuntos internacionales, mientras los países que analizan se desangran. ¿Y quién crees que firma los cheques? Siempre llegamos al mismo lugar, la red de George Soros y su Open Society. No es una coincidencia, es un diseño estratégico. Y el representante salvadoreño en este panel es Noah Bullock, un estadounidense que dirige una organización llamada Cristosal, que ya ni siquiera opera dentro del país porque según ellos se exiliaron a Guatemala. ¡Qué valientes resultaron! Critican la seguridad en El Salvador desde la comodidad de una oficina extranjera con aire acondicionado y escolta privada, mientras tú, que viviste el horror de las maras durante 30 años, eres el que realmente sabe lo que cuesta un día sin muertos. Estos tipos no defienden los derechos humanos de la gente honrada. Lo que defienden es el derecho de los delincuentes a tener un debido proceso infinito con 1000 apelaciones mientras las víctimas se pudren en el cementerio. Es una justicia invertida donde el victimario es la estrella del show. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado u otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. El informe Hipes dedica una sección extensa a cuestionar la legalidad de las capturas. En las páginas 8 y 15 afirman textualmente que existen más de 89,000 personas detenidas arbitrariamente. El documento sostiene que se ha promovido un derecho penal del enemigo que establece presunciones legales de pertenencia a pandillas basándose en criterios de apariencia o ubicación geográfica. Te lo dije. Ahora mira el veneno que esconde en ese lenguaje técnico. En la página 8 lo dice sin que les tiemble la mano. Pon mucha atención a esa palabra. Arbitrariamente, el presidente Bukele fue letal y quirúrgico en su respuesta. Y tiene toda la razón del mundo. Si tú, como organismo internacional, calificas una detención como arbitraria, no estás pidiendo una revisión de rutina. Estás exigiendo legalmente su liberación inmediata. No están pidiendo revisar casos para ver si hubo errores. Lo que están haciendo es lanzar una bomba jurídica para que se abran las puertas de las cárceles y que los 89,000 criminales vuelvan a tu vecindario mañana mismo. Es una emboscada contra el pueblo. Dicen que el Estado no puede penalizar al autor por ser quien es. O sea, que si un tipo tiene el nombre de su pandilla tatuado en la cara, si tiene la mirada de asesino y ha vivido de la extorsión toda su vida, ¿no puede detenerlo solo por eso? Según estos iluminados de la ley, ser pandillero es casi un derecho de identidad que debemos respetar. Es el colmo del absurdo marxista aplicado a la ley. Quieren que esperemos a que el criminal dispare para poder actuar cuando el Estado tiene la obligación de prevenir que el gatillo sea apretado. Pandillas son un fenómeno social muy arraigado en la cultura salvadoreña y de la cual dependen económicamente muchas familias, porque no solo se trata de eliminar a los pandilleros activos. Estamos hablando de familias completas que van por tercera generación y hasta cuarta, que tienen uno o varios miembros de pandillas que dependen económicamente de ellos. Las recomendaciones finales del Hipes en la página 293 incluyen 4 puntos críticos. 1. Poner fin inmediato al régimen de excepción. 2. Derogar la legislación penal y procesal que permite las capturas masivas. 3. Desmilitarizar la seguridad pública, retirando a la Fuerza Armada de las calles. 4. Establecer un programa nacional de reparación integral para los afectados por el régimen.
Ahí lo tienes. Desmilitarizar. Quieren sacar al ejército de las calles justo cuando por fin el Estado ha recuperado control de los territorios que antes eran pequeños estados dentro del Estado. Pero ¿para qué quieren al ejército en los cuarteles? Para que el pandillero que hoy está escondido en un cerro o huyendo en la frontera baje de nuevo con el fusil en la mano a retomar su territorio. Y el punto 4 es el que más debería hervirte la sangre: reparaciones integrales. Eso significa, en lenguaje sencillo, que quieren que el Estado les pague una indemnización a los pandilleros con tu dinero, con tus impuestos. Quieren que tú financies el retiro de los que te robaban. Este es un buffet legal internacional trabajando para el crimen organizado. Quieren el caos porque en el caos sus ONGs florecen, sus informes se venden y sus presupuestos aumentan. Si El Salvador está en paz, ellos se quedan sin trabajo. Dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel, ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, por lo cual deben de salir. El informe cita que el universo de detenidos equivale al 1,4% de la población total, convirtiendo a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Además, califica el modelo como fiscalmente insostenible, señalando que el gasto en seguridad aumentó un 95% desde 2019, alcanzando los $1,047 millones. Esa es nuestra medalla de honor. Si somos el país con más presos por habitante es porque fuimos el único país con la valentía de no dejar a ningún asesino suelto. Lo que ellos llaman crisis humanitaria en sus hoteles de 5 estrellas, nosotros lo llamamos justicia en nuestras calles de tierra. Dicen que es fiscalmente insostenible. Por favor, más insostenible era enterrar a 30 salvadoreños todos los días. Más insostenible era que la economía estuviera estancada porque nadie podía abrir una tienda sin que la pandilla les quitara la mitad de las ganancias. Les duele el presupuesto porque ese dinero ya no se va en consultorías inútiles para sus ONGs de fachada, sino que se van en comida para los soldados que te cuidan y en el cemento del Secot que mantiene a los criminales lejos de tus hijos. Estos expertos se rasgan las vestiduras por la independencia judicial, pero lo que realmente extrañan es el sistema podrido donde los jueces dejaban salir a los pandilleros por la puerta de atrás, a cambio de una llamada de un político o un maletín lleno de dinero. El presidente Bukele lo dijo claro: se quitaron la máscara, no son defensores de la ley, son los protectores de los victimarios. Hablemos de las víctimas, que este informe defiende con tanto ahínco. Mencionan casos políticos, mencionan a personajes que usaron el poder para sus propios fines y lo tratan como mártires de la democracia. Usan casos aislados para manchar una estrategia global que ha salvado miles de vidas de gente humilde, de zapateros, de vendedores de pupusas, de estudiantes que ya no tienen que saltar muros para llegar a su casa. Es la técnica clásica del marxismo cultural. Toman una excepción, inflarla con propaganda internacional y convertirla en la regla para intentar destruir la institución que sí funciona. Pero, realmente, ¿qué dice el informe sobre los supuestos abusos dentro de las cárceles? A ellos nadie los eligió en elecciones democráticas, ya que hablamos de democracia. Ni siquiera en elecciones de segundo grado, pero sí se sienten en el derecho de influir en las decisiones del país, con dinero, con total impunidad. Las supuestas organizaciones de derechos humanos que defienden a asesinos que alguna vez masacraron a nuestra gente. El informe se apoya en datos de Cristosal, que reportan el fallecimiento de personas bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. El documento dedica más de 50 páginas a describir condiciones que califica como tortura y tratos crueles, exigiendo la intervención de organismos internacionales para inspeccionar los centros penales de forma sorpresiva. Datos de Cristosal. ¡Exacto! Datos cocinados en las oficinas de los mismos que quieren ver a este gobierno fracasar. Hablan de tortura porque ahora los criminales no tienen fiestas con bailarines dentro de las cárceles, como pasaba en los gobiernos anteriores. Hablan de tratos crueles porque tienen que trabajar y no tienen televisión por cable.
¡Qué horror! Mientras tanto, el informe ignora olímpicamente las décadas de tortura real que las pandillas aplicaron a todo un pueblo. No hay un solo capítulo en esas 298 páginas dedicado al sufrimiento de las familias salvadoreñas que tuvieron que dejar sus casas con lo puesto por la extorsión. No hay una sola página dedicada a los desaparecidos que terminaron en fosas clandestinas. Su humanidad es selectiva y discriminatoria. Es una humanidad que solo aplica para los que tienen un fusil ilegal en la mano y un historial de sangre. Su único pecado fue cruzarse una frontera inimaginaria. Se cruzó la calle, lo agarraron, lo vapulearon, le pegaron 17 puñaladas y lo dejaron en este estado. Desde hace 8 años, Miguel está así. El capítulo 4 del informe concluye que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma. Esto abre la puerta legal para solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional contra los funcionarios del Gabinete de Seguridad. Estatuto de Roma. Corte Penal Internacional. Suena muy elegante y sofisticado para asustar a los incautos. Pero lo que realmente están diciendo es despojando el texto de su disfraz jurídico. Es que quieren saltar en el banquillo de los acusados a los hombres y mujeres que te devolvieron la libertad. Es un ataque directo al corazón de nuestra soberanía. Quieren que un burócrata sentado en un escritorio en La Haya decida cómo debemos vivir en Santana, en San Miguel o en el centro de San Salvador. Quieren decidir nuestra política de seguridad desde miles de kilómetros de distancia, sin haber caminado jamás por una colonia controlada por la MS-13. Escúchame bien este informe, que es el guión de esta película de terror, donde el final es el regreso de las maras al poder absoluto y no lo vamos a permitir. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Estado tiene la espada por una razón, para castigar al malhechor y para proteger al que camina por la senda del bien. Estos informes solo son papel mojado, basura burocrática frente a la realidad contundente de una madre salvadoreña que hoy puede enviar a su hijo a la escuela sin el nudo en la garganta del miedo. La agenda globalista necesita naciones débiles, instituciones infiltradas y criminales fuertes para poder controlarnos mejor a través del caos. Pero El Salvador ya despertó, ya probamos el sabor de la verdadera paz y no hay marcha atrás. No vamos a cambiar nuestra seguridad por el aplauso de una ONG en el extranjero. ¿Y tú que estás viendo esto? ¿Qué piensas? ¿Permitirías que un panel de extranjeros que no conocen tu realidad decida quién sale de la cárcel en tu pasaje? ¿Vas a creerle a un informe financiado por Soros o a tus propios ojos que vean a tu país transformado? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz es la que realmente importa, no la de los expertos de Ginebra. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.